alargadita, si la logran ver. Bueno, esos son los fibroblastos. Y aquí, bueno, son fibras de sostén, son fibras de colágeno. Entonces, estas células endoteliales habíamos comentado que son las que se van a estar separando esa capa íntima para permitir la extravasación de eritrocitos y que con ello se sinteticen sustancias como óxido nítrico para favorecer esa migración celular y a su vez están estimulando por fuera del vaso sanguíneo para que se lleve a cabo esa regeneración si el tejido lo permite o bien su cicatrización. Entonces vemos que la matriz extracelular, si ya la viéramos en cortes histológicos, va a estar compuesta de fibrillas que van a estar dándonos los fibroblastos. Todas estas celulitas alargadas son los fibroblastos. Y cuando hay una lesión, veamos que está saliendo al espacio extracelular o hacia la matriz los eritrocitos. Por eso les digo, va de la manita toda la señalización que se está dando con la inflamación. De tal manera que esto responde a mediadores como son las citoquinas o citocinas. Y recordemos que es muy importante la participación de cada una de las células. Estos son mediadores de fase aguda que se van a contener en los neutrófilos. Les decía mi maestra, tiene orejitas de Mickey Mouse. Pues sí parece, ¿no? Es un polimorfo nuclear. Estos tienen generalmente mediadores de vida media, que son las prostaglandinas, las citoquinas, que van a favorecer la fagocitosis y con ello la eliminación de bacterias. Sin embargo, también acuérdense que hay macrófagos. Y en la fase inflamatoria, estos son los que se encargan siempre de eliminar los detritos, los neutrófilos, pero son los que estimulan los factores de crecimiento. Por ello hablamos que los macrófagos son parte importante en los procesos de cicatrización. Y bueno, el linfocito también es otro participante, pero sobre todo lo vamos a ver en la inflamación crónica. Entonces, ¿cómo se va orquestando todo esto? Debe de haber un tejido normal, normalmente tiene un equilibrio entre lo que es la proliferación y la apoptosis, y esto se controla con señales de su microentorno. Y habíamos visto que esto va a depender de qué fase de la mitosis se establezca, vamos a llamar tejidos lábiles, tejidos estables o tejidos permanentes. Y de ahí su capacidad en la proliferación o que ya no se pueda de alguna forma replicar esa célula. Y aquí pues ya lo habíamos comentado previamente, nada más es un recordatorio. Los tejidos lábiles, estos se van a estar multiplicando de por vida. Tienen alto potencial, sobre todo de regeneración, y el ejemplo que nos daban sus compañeras, la piel, las células sanguíneas. Los tejidos estables ya no se multiplican en estado animal, sino están en estados de latencia. Pero si ocurre una emergencia, un daño, pueden proliferar. Tal es el caso de los fibroblastos, los condroblastos, los osteoblastos. Cuando hay una fractura, empiezan a proliferar para reparar ese daño. Y el tejido permanente generalmente pues ya no se puede regenerar o lo hace parcialmente o defectuosamente de tal forma que ya no puede recuperar su función. Y aquí pues lo que veíamos y comentaban sus compañeros, la piel, las glándulas, son tejidos que se pueden regenerar. Nuevamente la matriz extracelular para que no se nos olvide, parte importante en esos procesos. Aquí si lo viéramos con un microscopio más avanzado y con tejidos, con tinciones especiales, pues vemos cómo es la colágena, son fibras muy delgaditas que establecen una especie de red. Y esta es una neurona, cómo se va a estar regenerando la neuroglía. Entonces veíamos, generalmente la matriz extracelular va a tener tres componentes principales, proteínas que le vamos a llamar estructurales, que son el colágeno y la elastina, las glucoproteínas que van a conectar a todos estos elementos y los proteoglicanos y el ácido hialurónico. Cada uno tiene su función. En el caso de las proteínas estructurales son las que aportan la tensión y la contractilidad de tal forma que se podrían considerar el esqueleto. Por otra parte,
Las glucoproteínas son las que las van a mantener unidas y los proteoglicanos también les van a permitir que ese tejido se esté lubricando. Entonces, cada una tiene su función. Y bueno, ¿de qué depende que un tejido se regenere o no? ¿De qué fase del ciclo celular va a poder ser activado o no? Y esto va a estar regulado a su vez por otras proteínas llamadas ciclinas y enzimas asociadas dependientes de ciclinas. Entonces, esos son los reguladores. Y este esquemita, pues lo veían en su Robbins, en su Rubin, dependiendo en qué fase se detenga la mitosis, bueno, nos va a dar paso a que esta célula pueda seguir llevando a cabo mitosis y con ello una división celular o bien haya un momento en que ya no se pueda regenerar dependiendo de la información genética que tenga esa célula. Y hablábamos también de factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento sobre todo actúan como ligandos y van a transmitir las señales a la célula para que estos puedan estar silentes, es decir, en reposo, hasta que haya un momento en donde se requiera que entren otra vez al ciclo celular y se repare. Y veíamos en sus libros, vienen estos esquemitas, estas tablitas, cuáles son los factores de crecimiento. Son varios, como es el crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento transformante, el de hepatocitos, el del endotelio, el derivado de plaquetas. Y cada uno va a tener una función para la regeneración o bien la reparación. También veíamos otros más, factores estimulantes de crecimiento de fibroblastos, transformante beta y otros más como el factor de necrosis tumoral, que también va relacionado con la inflamación. Este sobre todo va a ser un mediador porque va a estar regulando la respuesta inmune. Bueno, entonces veíamos la matriz extracelular y sus interacciones. Esto va a depender también de qué función o cómo estén interactuando. Recordemos que la matriz extracelular, sus funciones sobre todo es un soporte mecánico. Tiene la señalización para el crecimiento celular y de ahí que también se estimule una diferenciación si es que las células madres están intactas y de ahí que también se pueda llevar a cabo o no la renovación celular, tisular o celular. Si esto es dañado, la matriz extracelular, en el caso de una, por ejemplo, una quemadura de segundo o tercer grado, este proceso se va a ver alterado y lo que lleva a cabo solamente es una reparación o fibrosis. Entonces, también, pues esto ya, para que no se nos olvide, está repetida esa diapositiva, proteínas estructurales, adhesivas y los lubricantes. Entonces veíamos, si las lesiones tisulares son graves o crónicas, solamente se va a llevar a cabo la fibrosis o bien la cicatriz. Pero ¿cuáles son las características de cada uno? En la reparación vamos a tener que el primer paso es que haya una inflamación. Con ello, hay proliferación de vasos sanguíneos y este paso le llamamos angiogenia. Después, con la angiogenia, hay una migración y proliferación de fibroblastos. Estos a su vez van a estar sintetizando fibras de colágena. El siguiente paso, empiezan a sintetizar colágena tipo 1 en lugar de la 4, de tal manera que nos dan una remodelación del tejido conjuntivo. Y esto va a pasar a través de varios días. Inicialmente tenemos una inflamación con formación de lo que es la costra. Después, en esa costra vemos que está rojita, está inflamada, ya vimos todo lo que le está pasando. Si la viéramos al microscopio, pues hay presencia de neutrófilos, de células inflamatorias, como son los macrófagos, pero a su vez, les digo, por otra parte está echándose mano de una angiogénesis y formación de lo que llamamos tejido de granulación y una matriz que es provisional. Y esto, bueno, en el día 2 se empieza a llevar
a cabo estos procesos. De tal forma que el día 16 ya tenemos un depósito de colágeno y los tejidos ya se empiezan a diferenciar de tal manera que nos van a permitir o regenerarse o repararse. Y veíamos los que inician todo este movimiento, pues son los neutrófilos. Ellos por una parte van a hacer degradación del colágeno dañado y la matriz lesionada. También van a comer los restos celulares y los restos de bacterias. Generalmente son de corta media y a su vez liberan citocinas y después los que llegan a seguir el movimiento, el proceso, ahora sí, son los macrófagos. De tal forma que la fase proliferativa para la reparación de estos tejidos se lleva a cabo a partir del día 14, digo 4 hasta 14. En respuesta a estos factores de crecimiento, se va a dar una epitelización, la angiogénesis y la formación de matriz provisional o tejido de granulación. Y aquí veíamos cómo se va dando a cabo esta interacción. Por una parte teníamos una úlcera. El tejido de alguna forma se empieza a reparar. Estos tejidos, como está intacta la membrana basal, ese epitelio se empieza a reproducir, entran en fases de mitosis, división celular, de tal forma que van llenando ese huequito. Y por otra parte, se estimula la angiogénesis para nutrir esta zona que necesita ser reparada. Entonces hay proliferación de fibroblastos y formación de lo que es el tejido de granulación. Entonces es un proceso que se lleva a cabo durante la reparación y regeneración. Pero ahí no para la cuestión. Generalmente cuando hay un daño, ¿se acuerdan que hay una costra? Hablamos de nivel cutáneo. Se ve el tejido grueso, viene el siguiente paso, o en el caso de una fractura, se da el siguiente proceso, que es la remodelación. Y esto se refiere a la reabsorción de lo que esté de más. Y este proceso tarda entre semanas a meses. Por eso lo primero que se forma cuando hay una fractura es un callo óseo. Ese callo finalmente se tiene que reabsorber por los osteoclastos hasta que el hueso quede casi íntegro. Entonces, esto se refiere a que ya hay una organización y reemplazo del colágeno y finalmente, si esto no se pudo reparar, bueno, culmina en tejido de granulación y deposición de colágeno maduro o colágeno tipo 1. Y aquí vemos ese tejido que inicialmente está dañado. Bueno, se empieza a regenerar. Aquí se hace una cicatriz interna, una fibrosis. Y bueno, los vasos empiezan a tomar también su forma normal, ¿no? Empiezan todos a hacer sus funciones. ¿Y qué pasa en la cicatrización de primera intención? Bueno, en la cicatrización de primera intención tenemos una herida, tenemos la migración celular a través de los neutrófilos, esa diapedesis, esa fuga de lo que es el vaso sanguíneo hacia la matriz, de tal forma que se van agregando alrededor de esta herida. En el día 3 a 7, bueno, como está íntegra aquí la membrana, aquí hay membranita, aquí hay células madre, esto se empieza a llenar y se llena de fibroblastos y se empieza la reepitelización, de tal forma que estas células empiezan a cubrir ese hueco. Y también por otra parte, empiezan a migrar hacia la zona que está dañada, formando lo que llamamos tejido de granulación o de reparación. Y aquí les digo, los que están orquestando todo este movimiento son los macrófagos. Hay formación de nuevos capilares por esa angiogénesis para que estén nutriendo esta área que está dañada. Entonces pasan las semanas, viene a cabo la remodelación, quitar lo que está de más y llevar a cabo lo que es ahora sí, la función, restablecimiento de la función. Pero, ¿qué sucede en la cicatrización de segunda intención? Aquí pues vemos que hay daños más extensos.
Sin embargo, se lleva a cabo el mismo proceso si es un tejido lábil que se puede regenerar, de tal forma que aquí los vasos también tienen esa capacidad de estar migrando. Aquí, bueno, en la de primera intención, es cuando nosotros como médicos lavamos esa herida para que no se infecte y damos paso a las suturas. Y ahí lo explicaba también su articulito. Los que ya leyeron, bueno, aquí me van a entender mejor, que aquí es cuando afrontamos estas heridas para que se permita a cabo que se lleve este proceso de forma más eficiente y más rápida. Pero en la segunda intención, aquí no ayudamos nosotros, dejamos que se cure y pues la consecuencia final es que hace una cicatrización anormal, de tal forma que pues aquí la remodelación va a quedar como un área deprimida o más delgadita, porque se lleva a cabo este proceso, digámoslo así, a medias, ¿sale? Y en el hueso, era lo que les explicaba, primero hay una costra, hay una fractura, hay una solución de continuidad. Se empiezan a agregar aquí estos factores que van a salir a través de la sangre, estimulan la proliferación de lo que son los osteoblastos, que son las células que van a sintetizarse, a dividirse para tratar de reparar este daño. A su vez, también hay angiogénesis y esta proliferación, esta síntesis de colágena por interacción de esa matriz extracelular y de esos osteoblastos van a formar lo que es el callito óseo, que más o menos dura esas 4 semanas. De ahí que se le indica al paciente, bueno, va a estar 4 semanas en reposo o un mes, ¿no? Al mes le tomamos una nueva placa en el caso del huesito y vemos que esto ya consolidó, veanla, ya se reparó esa fractura. Y finalmente viene el último paso, que es la remodelación. Esto que está de más es reabsorbido por esas células llamadas osteoclastos, que van a quitar lo que está de más y van a ir reparando el daño para que su huesito finalmente quede funcional. Y aquí lo vemos, este paciente, pues le pusieron su clavo, aquí está su clavo, tratan de afrontar la herida, vean, hay contactos, empieza a formar su costra, después de su costrita hace su callo óseo y vean aquí el depósito. Y finalmente pues se va a remodelar y ese huesito termina uniéndose. De ahí la importancia de movilizar. Si este paciente de alguna forma desplaza hacia acá, y tiene una estabilidad, pues este proceso se lleva a cabo de forma anormal. De ahí la importancia de nuestros tratamientos. ¿Se acuerdan que muchas veces hay una fractura y qué les pasa? Te tienes que inmovilizar y no estarte moviendo para que este proceso pues pueda llevarse a cabo por una cicatrización de primera intención. Esa es la finalidad de poner estos clavos para ayudar a que se une ese hueso. ¿Sí quedó más o menos entendido, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Y bueno, este es un caso de la mitología griega. ¿Recuerdan este personaje? Es Prometeo, ¿no, doctora? Es Prometeo. Prometeo encadenado. ¿Y qué le pasaba a Prometeo? ¿Cuál era su maldición? Que una... sí, se supone que le comía el hígado, el ave que está ahí. Ajá. Decía, todas las noches van a venir los buitres, y digo, todos los días te van a comer el hígado. Pero ese hígado era capaz de regenerarse, de tal forma que ellos siempre van a tener alimento. Esa era su maldición. Entonces, desde la antigüedad ya veían que había tejidos que sí se podían regenerar. Y de ahí pues viene esa leyenda. Y bueno, esta es una imagen endoscópica donde vemos que el paciente tiene una úlcera gástrica. Esta úlcera va depositando fibrina, de ahí que las lesiones se vean amarillitas. ¿Sale? Primero se ven rojizas porque están sangrando, llega toda esa vasodilatación, esa migración, se deposita fibrina, fibrinógeno, y bueno, esto se va haciendo costrita hasta que finalmente con el paso de los días se va
haciendo una revitalización, una regeneración de ese tejido dañado. Vean cómo se lleva a cabo. Si lo viéramos así por días, estas serían sus imágenes. Y este es el paso final. Vean ya como si nada, ¿no? Todavía se ve algo de tejido más blanquito, pero es porque se lleva a cabo ese depósito de colágeno. Aquí ya estaría en fase de remodelación. Dejamos pasar un mes más y esto pues ya se va a ver como el resto de la mucosa. Y bueno, aquí el caso de una dermoabrasión o un raspón, ¿no? Vemos como el tejido dañado pues sufre una mayor vascularización, hay esta extravasación de eritrocitos y finalmente pues se forma la costra, ¿no? Esa costra pues se ve roja, se siente caliente, está inflamada, pero a su vez, les digo, está generando señales para que esto se repitelice. Entonces vamos viendo que esa interacción con la matriz extracelular, un daño muy superficial, va a permitir que finalmente pues el tejido recupere su forma y su función. Aquí es una úlcera más profunda, el caso de un paciente diabético, que si le estamos haciendo debridación, estamos promoviendo que haya circulación, quitamos los defectos celulares para que no se infecte de forma mecánica, el resultado final es que esta área se va a cicatrizar, a regenerar. Y veíamos, dependiendo, este era lo que les decía, vamos viendo la carretera, es un buen ejemplo. El daño viene siendo el bache y de aquí, pues que se haga una buena regeneración, como es este caso, quede íntegro o solamente se lleve a cabo una reparación. Luego quedan peor, ¿no? Todo hoyudo, todo bolsudo, dice. Entonces, de aquí, pues ya vimos que son varios factores los que intervienen en este proceso. No sé si tengan alguna duda o comentario. Úlcera, nos había dicho de los diabéticos, si se, como dice, si se llega a limpiar, si tenemos estos detritos y cosas así, se llega a cicatrizar, para decirlo bien, pero en caso de que no, por eso es que todo el tiempo están como, o sea, no hay una reparación como tal, precisamente por eso, por esa contaminación que está teniendo la herida. Bueno, aquí intervienen varios factores, Jessica. ¿Qué se le pide primero al paciente que tiene una úlcera y es diabético? Primero que nada, hay que controlarle su glucosa, porque de otra forma vamos a ver que si no se controla esa glucosa, para empezar, es un medio rico para la proliferación de bacterias. Punto número 1. Bacterias siempre hay en la piel, ¿sale? Punto número 2, es una puerta de entrada. El siguiente paso es que se le está haciendo esa debridación, esas curaciones. Pero si el paciente no se controla el azúcar, de nada nos va a servir. Ese estado de inflamación se va a estar prolongando, esa cicatrización se va a llevar de forma errónea y de aquí que la herida no cierre. Entonces, algo bien importante para el control y función de lo que es la síntesis de proteínas adecuadas es que el paciente controle primero su glicemia. Si no, pues nuestros tratamientos, así lo metas a la cámara hiperbárica, va a fracasar. La cámara hiperbárica también tiene como función establecer una presión negativa y de ahí favorecer la migración de fibroblastos para que se lleve a cabo esa reparación. Y por otra parte también nos ayuda de alguna forma a eliminar esos radicales libres para que no entorpezcan la cicatrización. Sí tienen una función, sin embargo, le digo, lo más importante es controlarles su patología de fondo. En este caso, lo que le produjo el daño, que no sintiera que se picó con ese clavo, que es una insensibilidad de la insulina, insensibilidad de esa glucosa, el paciente tiene mal control metabólico. Eso es muy, muy importante. ¿Sale? Doctora, muchas gracias. De nada, Jessica. Y les digo, si se controla correctamente, se le hacen sus curaciones, esos piecitos no llegan a amputación.
En caso contrario, que es lo que tristemente sucede en la mayoría de los pacientes, no se controlan, les vale queso, les dicen no tomen coca, ay, de algo me tengo que morir. Esa es la actitud del mexicano sobre todo. Sí, pues algo te tienes que morir y después terminan amputando un dedo, otro dedo, todo el pie, ¿vale? Toda la pierna. Pues qué triste por no llevar a cabo tus indicaciones. Pues sí, te vas a ir muriendo, pero poco a poco. O sea, no te mueres de un jalón, sino son complicaciones a lo largo de los días. No sé si alguien tenga alguna otra duda, algún comentario, Elizabeth. Doctora, Sí, yo sí, tengo una duda. Fernanda. Por ejemplo, ¿estas úlceras de pacientes diabéticos pueden llegar a durar meses o hasta incluso años? Si, bueno, si no se infectan, claramente. Sí, puede tardar mucho en darse a cabo ese proceso de reparación. Y dependiendo qué tan profunda sea, va a tardar más. Ya vimos que es un proceso que puede darse al menos en un mes. Esto puede llevar hasta meses, como bien dice, años. Ya se controló mejor, pero todavía queda un huequito, no cierra completamente. Y es porque el daño les llegó ácido crónico y pues que hay un control metabólico inadecuado. Generalmente es lo que pasa. ¿Y qué pasa con nuestro paciente diabético? Cuando ya los medicamentos antihipoglucemiantes orales no funcionan, el siguiente paso es ofrecerles insulina. Y la mayoría que creen no quiere la insulina porque los va a dejar ciegos. Yo lo que hacía era explicarles, a ver, mi vida. La insulina es una hormona que produce tu cuerpo normalmente. En el caso de la diabetes, tu cuerpo no la está produciendo o lo hace poquito y mal. Entonces no tienes insulina. Si yo te ayudo poniéndola por fuera, estamos haciendo lo que tu cuerpo no está realizando para que esta azúcar que tú normalmente estás comiendo la puedas utilizar y ya no te enfermes y te compliques más. La insulina no te deja ciego, sino te deja ciego es azúcar que no se puede utilizar. Entonces hay que explicarles a los pacientes teniendo sus fundamentos científicos, esas armas en la mano y convencerlos, porque luego son hasta nuestros mismos familiares. Es que la insulina me va a dejar ciego, me va a dejar insensible. Sí, y con los hombres explicarles, una glucosa alterada produce disfunción eréctil, va a ir produciendo ateroesclerosis, va a ir produciendo mal riego sanguíneo y que con ello tenga una disfunción sexual. Eso es lo que más le impacta sobre todo a los hombres para que acepten luego los tratamientos. Y luego ya cuando reflexionan, sí, yo ya tenía problemas de erección. Efectivamente, vas a tener problemas de erección porque todo el metabolismo de la glucosa ser obeso, que es el principal riesgo asociado a la diabetes, pues está alterando todos tus procesos normales. Entonces, todo esto, en palabras sencillas, siempre hay que explicarles a nuestros pacientes. Y esto hay que saberlo muy bien, porque ¿qué vamos a tener en nuestra consulta? Muchos diabéticos, muchos hipertensos y muchos complicados. Siempre vamos a ver un paciente complicado y es por su mal control metabólico. Les dicen, bajen de peso, no, de algo me tengo que morir. Tome su medicamento, ay no, porque me siento mal. La metformina me produce gases, me produce distensión. Haga esto, haga ejercicio, ay no, me canso, no tengo tiempo, nunca hay tiempo. Y ya cuando están aquí en el hospital, bueno, es para sufrir ya nada más las complicaciones de una enfermedad que lo fue acabando poco a poco. Y ya vamos viendo, ya mañana que revisemos el artículo, la obesidad produce estados de inflamación continua y que con ello se vean alteradas diversas vías metabólicas, inclusive en la reparación y la inflamación. No sé si tengan alguna otra duda o comentario, chicos, de lo que leyeron. Sí. Sí, y también se hace movilización del paciente para que esa úlcera no se vuelva a formar. Las úlceras por decúbito generalmente son en pacientes ancianitos o que ya tienen poca movilidad. De ahí la importancia de estar movilizando a nuestro paciente. Aquellos pacientes que sufrieron hemiplegias, algún daño de paraplegia, algún daño en su movilidad, pues hay que estarlos movilizando nosotros, porque si no,
pues esas úlceras por decúbito o por estancias prolongadas se van a estar formando. Entonces, y hay aparte que debridarlas, prevenirles la infección y pues si no es diabético, pues sobre todo movilizarlos y hacerles sus curaciones. Luego hay pacientes que nunca en su vida los mueven y pues ya llegan con úlceras que ya se ve hasta el huesito y huelen pues horrible, ¿no? Les digo yo, huele a perro muerto, pero es por la presencia de anaerobios. Entonces sí hay que estarlos movilizando y curando. Entonces, de nada, Alexa. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Yo, doctora. Sí. Me acuerdo de embriología que hay, una patología que se llama bridas amnióticas. Ayer que estaba leyendo lo de las bridas, y pues vi que estas bridas se forman sobre todo pues en cerosas, ¿no? En el peritoneo principalmente. Entonces tenía la duda si estas bridas amnióticas que en el feto pues llegan a producir amputaciones, en este caso también se formaban por el mismo mecanismo. No, aquí el mecanismo es diferente. Aquí hay una alteración en la síntesis de colágena y pues el líquido amniótico actúa como un mediador y efectivamente el fetito al estarse moviendo de alguna forma se enreda en esa liga ya y hace efectos de isquemia y pues a veces nace con los miembros amputados por esa falta de riego sanguíneo. Aquí es diferente el mecanismo. Si quieres lo revisamos y mañana lo comentamos para que tus compañeros pues estén informados, pero sí el mecanismo es un poquito diferente, pero sí es muy parecido. Gracias, doctor. De nada, Jaime. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o comentario de lo que han leído, chicos? Disculpe, doctora, respecto a las úlceras venosas, también había leído, Robbins decía que no había, como que no se curaban por tal, por la falta de oxígeno que hay, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿se dejan así o qué indicaciones se les dan a los pacientes? Bueno, las indicaciones, aquí hay que darles medidas higiénico-dietéticas, sobre todo que no estén mucho tiempo de pie, no estén mucho tiempo sentados, que usen medias de compresión suave. En el momento en que está la úlcera hay que hacerles curaciones para evitar infecciones, pero sí, esas sí tardan más en repararse. Esas sí son más complicaditas. Y ahí sí se establece o se les indica lo que es la cámara hiperbárica para eliminar esos radicales y de alguna forma ayudar a esos pacientitos. Y pues si ya está la estasis venosa muy complicada, se indica que se quiten esas paredes venosas defectuosas y se hagan de alguna forma conexiones colaterales artificiales para mejorar ese riego sanguíneo. Entonces sí hay varios tratamientos, sobre todo el que ve esas complicaciones debe ser el angiólogo, pero sí hay tratamientos. Generalmente lo vamos a ver en pacientes gorditas, que están mucho tiempo de pie. Por ejemplo, las personas que se dedican a hacer tortillas. Aquí tienen factores como el calor, el estar de pie y el sobrepeso, pues favorece que la circulación venosa pues se torne más y más lento. Entonces son varios tratamientos, pero sí es un tratamiento integral donde la paciente también debe de procurar bajar de peso. Gracias, doctora. De nada, Jessica. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Bueno, si se dan cuenta y han revisado su temario, hemos visto los procesos de inflamación y el capítulo 4, que es reparación, regeneración. Y, comentábamos los queloides. ¿Alguien me comenta qué es un queloide? Es una cicatriz hipertrófica, ¿no, doctora? Efectivamente, José Luis. ¿Y por qué se da? Se da porque hay sobrerreparación del tejido, ¿no? Efectivamente, ahí ya no se llevó a cabo una buena remodelación, ya no se reabsorbió esa cicatriz y a veces queda abultado y hay una sobreproducción. Entonces ahí también se ve alterado y se llaman cicatrizaciones anormales. Entonces los queloides vienen siendo cicatrices anormales. Entonces ya veíamos
cómo se va llevando a cabo este proceso. Y sí, efectivamente. Y su Robbins o el Rubin lo trata así como defectos en la cicatrización. Entonces ya vamos avanzando. ¿Vamos bien en los temas o hay alguno que les quede duda? Doctora, Sí. y en este caso, ¿cómo se trataría una cicatrización queloide? La cicatrización queloide lo que hacen los cirujanos, sobre todo plásticos. Bueno, por una parte, inyectan lo que son corticosteroides a nivel de lo que es la cicatriz y con ellos se estimula la proliferación de factores o células macrófagos que van a permitir una reabsorción de la cicatriz. Si es muy, muy grande, a veces lo que hacen es quitar esa cicatriz, de alguna forma hacer una herida de primera intención, vuelven a afrontar y le inyectan corticosteroides para que trate de hacer en nuestro mismo cuerpo una cicatrización lo más normal posible. Esa es la forma en cómo se trata. Pero si de plano nuestro cuerpo es medio terco, tiene información muy, muy anómala, pues la vuelve a hacer. Entonces, generalmente, pues eso es lo que sucede. Entonces, vean, sí, ahora sí, ustedes vean sus mismas heridas y pues ahí van a estar determinando cómo cicatrizan. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo es la cicatrización de cada uno. ¿Alguien ya ha operado? ¿De un apéndice o algo? ¿Juan Carlos? Sí, doctora. A mí también. Ajá. No se oye feo, pero ¿cómo es tu cicatriz? ¿Fue COVID o fue nada más una cicatriz atrófica normal? Pues más que nada, bueno, en mi caso ya tiene tiempo que me la realizaron. Voy a hacer unos 7 o 6 años y pues sí, al principio esa cicatriz pues sí era muy, muy, muy notoria y pues con el paso de los años ha ido disminuyendo. Tienes una remodelación lenta, ¿no? Entonces veíamos que queda como un callito, por decirlo así en términos más sencillos, y como dice Juan Carlos, a veces la reabsorción es muy, muy lenta. Sin embargo, a veces queda una cicatriz que es queloide y es rojiza y aparte abultada. Se ve estéticamente pues fea, pero es la forma en cómo cicatrizamos. De ahí la importancia que si se van a hacer alguna cirugía estética, vean cómo cicatrizan para que le avisen a su médico. Yo cicatrizo medio feo. ¿Me conviene o no me conviene que me hagan más cicatrices? Porque finalmente son heridas que se tienen que reparar y que van a hacer cicatrización. ¿Te encargo unas flautas? Gracias. Sí, entonces veíamos que pues ahora sí que hay que ir conociendo nuestro cuerpo. No sé si tengan alguna otra duda o con esto ya concluimos lo que es el capítulo 4, regeneración y reparación. ¿No hay dudas o comentarios, chicos? ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien, doctora. Vamos bien, doctora. Vamos bien. Bueno, espero que se hayan entendido los temas, las lecturas previas que los estén ayudando, las tareitas, para que vayamos entendiendo estos procesos que se van llevando pues, de forma continua. Ayer ya les subí la programación de clases en las que ustedes me van a apoyar. Generalmente les pido que preparen sesiones de 25 a 30 minutos, hagan lo más conciso posible, los puntos claves que hay que resaltar. Y pues yo les hago una retroalimentación al final de cada clase y les hago su revisión, así como a forma de resumen, no se preocupen, ¿sale? No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Creo que por el momento no, doctora. Gracias. Bueno, es hora de irnos a desayunar, ya hace hambre. Entonces nos veríamos el día de mañana, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Gracias.